Amado pueblo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. A todos los hermanos también que nos ven a través de esta plataforma, a todos los amigos que van a ver esta transmisión, también les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. En estas horas, hermanos, pues damos gracias a Dios por permitirnos estar en esta ocasión una vez más y poder compartir la palabra del Dios Todopoderoso. Pues seamos todos bienvenidos a este lugar y que nuestra sed de justicia y ese hambre espiritual en esta tarde a través del estudio de la palabra de nuestro Dios sea, hermanos, de cada uno de nosotros quitado, saciado a través del estudio de la bendita palabra de Dios Todopoderoso. Vamos a abordar un tema tan importante, quizás conocido de todos nosotros, pero como siempre, ¿verdad, hermanos? Recordamos las palabras que dijera el apóstol Pedro: aunque ustedes ya lo sepan, yo no dejaré de amonestaros con tal de confirmarlos en la verdad presente. Y ese es el objetivo, hermanos, de este tema. Aunque ya lo conozcamos, aunque ya lo sepamos, pero vamos a estar confirmados en esa verdad que Dios nos ha dado, hermanos, a través de su palabra, y como iglesia hemos aprendido esa verdad innegable, esa verdad que a través de estas páginas sagradas han quedado reveladas para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento espiritual. ¿Es así? Como el tema que vamos a abordar, la temática de esta tarde es titulado ¿cómo debe ser nuestra oración delante de Dios? Es una pregunta. ¿Cómo debe ser nuestra oración delante de Dios? Ciertamente, hermanos, tener un maestro es muy importante, porque el maestro es quien nos enseña, el maestro es quien nos guía, el maestro es quien nos dirige, el maestro es quien disipa todas nuestras dudas. En el estudio que hoy vamos a estudiar a través de la palabra de nuestro Dios, se va a contestar esta interrogante que formula la temática de hoy. ¿Cómo debe ser nuestra oración delante de Dios? La palabra de Dios nos va a decir, ella nos va a responder y va a eliminar de nuestro pensamiento toda duda. Quizás si no hemos aprendido, como dice la Escritura, hoy el Maestro de Galilea, nuestro Señor Jesucristo, nos va a enseñar. Y vamos a comenzar leyendo el texto bíblico, que lo encontramos allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 11, su versículo número 1. Dice así, Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 1. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En este versículo que tenemos, hermanos, es un versículo muy importante. Y decimos gracias a nuestro Dios, hermanos, que tenemos un maestro. Ese maestro nos ha enseñado a orar. Es por ello que entonces la iglesia de Dios, hermanos, no lo aprendimos de un hombre carnal. No aprendimos a orar como lo enseñó Pablo, como lo enseñó Pedro, o como nos hayan enseñado nuestros padres. La iglesia de Dios ha aprendido, hermanos, de las enseñanzas de Jesús. Así como los apóstoles tuvieron esa inquietud, y dice la palabra que cuando Jesús estuvo orando, uno de sus discípulos se acercó al maestro y le dijo con ese interés: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces es entendible, hermanos, lo que escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20.
donde Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces se dan cuenta en quién está edificando los apóstoles, los profetas, y en quién está edificando la iglesia de Dios. ¿Quién es el que dio las enseñanzas, el que dirigió lo que del Padre le envió, hermanos, para que lo predicase? Jesucristo, el Maestro. Y realmente, hermanos, en este versículo encontramos que la oración es muy importante. Y la oración debe de ser en todo tiempo, en todo momento. Eso es algo eficaz. Que como hijos de Dios, Dios nos lo ha dado como una arma. Y debemos de usarlo en los momentos cualesquiera que sean. Muchas veces oramos solamente cuando estamos tristes, cuando estamos pasando por algún problema, por alguna tribulación. Pero cuando las cosas están bien, muchas veces no nos acordamos de orar. Pero la oración debe de ser constante, debe de ser en todo tiempo, debe de ser en todo momento. Jesús dice aquí, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios, que Jesucristo siempre acostumbraba orar. Y eso debemos hacer nosotros, orar constantemente. Si usted está triste, si usted está alegre, si usted está bueno, si usted está enfermo, oremos a nuestro Dios. Porque eso es vital para nuestra vida como hijos de Dios Todopoderoso. Seguidamente podemos rescatar de este versículo ahora la importancia, a lo cual enfatizamos nuestro tema, es que uno de los discípulos se acercó y le dice al maestro: Señor, enséñanos a orar. Que eso, hermano, sea de cada uno de nosotros la petición. Y quizás muchos a lo mejor nos decimos ser discípulos del Maestro, discípulos de Jesús, pero en realidad estamos haciendo como Jesús está enseñando en su palabra. Reflexionemos, meditemos, pensemos. ¿Estamos siguiendo en realidad las enseñanzas de Jesús tal como Él nos lo ha enseñado? ¿O de quién estamos aprendiendo? ¿O de quién hemos estado imitando? Es importante entonces que la iglesia de Dios no pierda estas huellas, no pierda estas enseñanzas. Debemos de seguir las pisadas de Cristo. Debemos de ir siempre en pos de Él, dice un canto. Y eso es muy importante. Ahora bien, veamos la forma correcta de cómo Jesús les enseñó a sus discípulos y cómo nos ha enseñado a nosotros como sus discípulos, como la iglesia de Dios que somos, cómo nos ha enseñado Jesús. Vamos a irnos al capítulo número 22 de este mismo evangelio de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 40 y versículo 41. Dice así la escritura. Repito, evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 40 y verso 41. Dice así la escritura. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. ¿Se dan cuenta cómo está enseñando Jesús a sus discípulos? Puesto de rodillas, oró. En primer lugar, dice aquí, hermanos, estos textos, que lo que Jesús nos está recomendando es que siempre debemos orar para no caer o entrar en tentación. Por eso les decía que la oración es importante. Si recordamos los hombres del ayer, como David, como Daniel, ¿cuántas veces oraban estos hombres, hermanos? 3 veces al día, dice la Escritura. Esperando que nosotros también, hermanos, tengamos esta práctica constante. Y el apóstol Pablo dice que debemos orar sin cesar. Eso quiere decir constante, constante, en todo tiempo, en todo momento. Tener la comunicación con nuestro Dios es uno de los vínculos muy importantes,
Porque la Escritura también dice que el espíritu a la verdad está presto, pero la carne está enferma. Y por eso es importante entonces someterlo a nuestro Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la constante comunicación con nuestro Dios, para que Dios nos pueda bendecir y nos pueda ayudar a salir hacia adelante en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras adversidades. Después que Jesús practica constantemente esta enseñanza de la oración, ahora dice que Él se aparta, se aleja de sus discípulos un poco y dice, y puesto de rodillas. Esa es la parte que debemos subrayar y entender, que Jesús no lo está haciendo de una forma de pie, no lo está haciendo, hermanos, Jesús como Él se le viene en gana. No, Jesús les está diciendo a sus discípulos, en primer lugar, oren siempre, constantemente, pero luego les está enseñando la forma como deberían de orar. Y aquí da la forma, da la enseñanza. Dice la palabra de nuestro Dios que Él ora al Padre, a su Padre, y está orando en la forma como debe de ser, como debe ser honrado el Dios Todopoderoso. Ahora bien, razonemos esto. Si el Maestro, si el Hijo de Dios no oró de pie, no oró sentado, menos acostado, entonces, de acuerdo al Maestro, ¿cómo debe orar sus discípulos, hermanos? ¿Cómo debemos orar? De rodillas. Esto dice la Escritura, esto no lo está diciendo quien les está hablando. Esto dice la palabra de nuestro Dios. Puesto de rodillas, oró. Subraya esta parte, este texto. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 41. Aquí tenemos la fórmula y la forma de cómo Jesús nos está enseñando para poder orar de una forma correcta. No es de pie, no es sentado, no es acostado, sino dice la Escritura, puesto de rodillas, oró. En el tiempo actual en que vivimos, hermanos, hay mucha gente que ora sentado, hay mucha gente que ora acostado, hay mucha gente que ora de pie y como les venga en gana. Y muchos se excusan diciendo, total, Dios conoce mi corazón, Dios conoce la intención, lo importante es orar. ¿Será aceptable esta forma de pensamiento que la gente tiene en ese aspecto? La realidad es que definitivamente no, hermanos. Debería haber una razón, y si estamos de acuerdo, cuando alguien está enfermo, cuando alguien definitivamente está imposibilitado y que tiene una razón, algo que le impide el que pueda doblar sus rodillas y quiere orar a nuestro Dios, pero no puede, quizás debido a las enfermedades, a los problemas que está atravesando, no puede doblar sus rodillas por la enfermedad. Esa es una razón por la cual también sabemos que la palabra de Dios también nos dice que Dios es un Dios justo, que conoce cuáles son nuestras maneras, hermanos, de actuar, de vivir en este cuerpo que llevamos y en el cual peregrinamos, que muchas veces se enferma, que hay dolores, que hay problemas y que no podemos doblar rodillas, y que puede hacerlo, de rodillas, no tiene por qué excusarse. Cualquier persona que esté sana, buena y que puede doblar sus rodillas y no lo hace y lo está haciendo en otra forma, realmente, hermanos, es rebelarse directamente contra nuestro Dios. Esa persona, hermanos, debe de humillarse ante el Dios Todopoderoso. Al no hacerlo, demostraríamos una desobediencia directamente ante nuestro Dios. Y es una realmente. Y piensan que orar así de pie es una
Pero ahora, preguntémonos qué dice la palabra de nuestro Dios. ¿Será aceptable eso bien delante de nuestro Dios? Que en el tiempo de Jesús oraron también de esa forma. Hubo un tipo de personalidad que así lo hacía. Esto no es nuevo. Pero miren, hermanos, ¿quiénes son los que oraban de pie? ¿Y cómo calificó nuestro maestro la forma cuando se ora de pie? Vamos a ver qué calificativo dio nuestro Señor Jesucristo a este tipo de personas. El Evangelio de Mateo. En el capítulo número 6, su versículo 5 dice lo siguiente. Mateo 6:5. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser visto de quiénes, de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pan. ¿Aprobó Jesús la oración de pie? ¿Verdad que la palabra de Dios da un calificativo a esas personas quienes oraban de pie en el tiempo de Jesús? Y estas personas ciertamente, hermanos, Jesucristo les dio el calificativo cuando dice aquí, hermanos, y cuando oras, no seas como los hipócritas. Una persona que es hipócrita es aquel que aparenta ser lo que es, pero en realidad no lo es. Está tratando únicamente de decir: yo soy hijo de Dios, yo soy iglesia de Dios. Pero si no lleva la enseñanza de acuerdo a las Escrituras, ¿lo acepta Jesús como su hijo? ¿Lo acepta Jesús su oración? ¿Qué dice Jesús de nosotros? Hipócritas. Y créanme, hermanos, que esa palabra duele. Que a usted alguien le diga: eres un hipócrita, ¿se va a sentir contento? ¿Se va a sentir feliz? No, esa palabra duele, hermanos. Y Jesús está diciendo aquí: cuando oren, no sean como los hipócritas, que ellos aman el orar en las plazas, en las sinagogas, para ser visto de los hombres. Oran de pie. De seguro, dice Jesús, ya tienen su recompensa. Entonces, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que orar de pie para el Señor Jesús es hipocresía. Así es dura la palabra, pero no es palabra de nosotros, es palabra de Jesús. El Maestro nos está enseñando. Él es el que está diciendo a través de su palabra, y nosotros solamente somos portavoces. Damos a conocer lo que dice la Escritura, porque Jesucristo en cierta ocasión dijo también a sus discípulos: si ustedes no lo hacen, si ustedes no enseñan esto a los al pueblo, esas piedras van a hablar por ustedes. Entonces tenemos la encomienda, hermanos, de enseñar lo que hemos recibido de Jesús. Y estas enseñanzas son del Maestro. Por eso les decía al principio, qué interesante es tener un Maestro, porque Él es nuestra guía, Él es nuestra enseñanza, Él es el que nos dirige. Y Jesús está enseñando aquí, hermanos, a la iglesia de Dios. La oración debe de ser de rodillas, pero también, hermanos, la oración debe hacerse para Dios con humildad, debe hacerse con sencillez, debe hacerse con todo el corazón, no debe hacerse con labios impuros, no debe hacerse con hipocresía. Si no lo hacemos como Dios dice, Jesucristo también ya dijo: ustedes me llaman maestro y no hacen lo que yo digo. Entonces, hagamos como nos enseña el Maestro. Si queremos ser hijos de Dios, hijos obedientes, hagamos y obedezcamos lo que Dios nos está ordenando a través de su palabra. Entonces, la oración no es, hermano, nada más por ser visto de los hombres. No es nada más por quedar bien con el vecino, con el amigo, etc.
La oración debe hacerse sinceramente, con respeto, obediencia y adoración a nuestro Dios. Pues la oración, hermanos, que se hace con un corazón desobediente, con un corazón hipócrita, y hacerlo en una forma incorrecta, Dios no escucha esa oración. Dios no toma en cuenta esa oración. ¿Por qué? Porque la oración, hermanos, debe hacerse de rodillas y debe hacerse con todo el corazón, con obediencia y temor a nuestro Dios. Leamos lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo número 29, versículos número 11 al versículo número 13. Jeremías 29, 11 al 13. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, e iréis y oiréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Se dan cuenta entonces? Cuando Dios escucha nuestra oración, cuando lo estamos buscando con todo nuestro corazón, cuando lo estamos, hermanos, haciendo como nuestro Dios nos enseña, con un corazón obediente, con un corazón humilde. Solo así vamos a poder encontrar a nuestro Dios. En otra forma, con desobediencia, con hipocresía, con rebelarnos ante su palabra, no vamos a encontrar la presencia de nuestro Dios. Nuestras oraciones no llegarán ante la presencia de Dios, porque no lo estamos haciendo en una forma correcta. Entonces no basta decir, es que yo oro, pero oro con todo mi corazón. Puede usted estar orando con todo su corazón, pero si lo está haciendo de pie, si lo está haciendo sentado, si lo está haciendo acostado y deliberadamente, Dios no escucha estos ruegos, Dios no escucha esas oraciones. Nos está calificando nuestro Dios como hipócritas, como desobedientes, como soberbios. Pero aquel que se humilla, aquel que busca la presencia de nuestro Dios, recuerden que la Escritura dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, con un corazón humilde, con un corazón sincero, vamos a ser obedientes, sumisos a lo que Dios nos está ordenando a través de su palabra. Cuando oramos de rodillas, hermanos, cuando oramos de rodillas, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos? Segundo libro de Crónicas, capítulo número 7, verso 13 y verso 14. Dice así: si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dice aquí la palabra de nuestro Dios: si se humillare mi pueblo, si mi pueblo se humillare y orare, y invocare, buscando mi rostro, entonces dice, yo voy a escuchar cuando ese pueblo se haya convertido, yo voy a oír y voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Entonces se da cuenta que realmente la palabra de nuestro Dios
nos está enseñando que cuando oramos de rodillas, ¿qué es lo que estamos manifestando? Una humildad, una sencillez, una obediencia a nuestro Dios y a su enseñanza. Hacerlo en otro aspecto no es una humillación que estamos haciendo delante de nuestro Dios. Es obrar con un corazón soberbio, es obrar con un corazón desobediente. Y esto ya vimos que Jesús lo calificó como hipocresía. Entonces, si se hace, hermano, la oración de rodillas, se está haciendo con humillación. Y la oración que se hace con humillación es la oración, hermanos, que es escuchada por nuestro Dios. Es la oración que Dios oye. Es por ello, hermanos, que entonces la iglesia de Dios orará siempre de rodillas para agradar a nuestro Dios y que Él escuche nuestra petición y plegaria. Sí, así debe de ser. Así debe orar la iglesia de Dios, de rodillas, postrados, dice la palabra de nuestro Dios, y con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón obediente. Esa es la oración, hermanos, que Dios escucha. Es la oración que Dios oye. Pero la oración que no se hace como dicen las Escrituras, Dios no oye esas oraciones. Entonces, cuando oremos, hermanos, hágalo, pero doble su rodilla. Humíllese delante de la presencia de nuestro Dios, para que nuestras oraciones lleguen sin impedimento alguno delante de la presencia de Dios Todopoderoso. Lamentablemente, hoy cuántos siervos de nuestro Dios, hermanos, ya perdieron el respeto a Dios. ¿Cuántos ministros? ¿Cuántas iglesias, hermanos, que han dejado estas enseñanzas que Jesucristo nos lo transmitió desde el principio del Evangelio? Hoy ve usted siervos de nuestro Dios orando en las calles, en las congregaciones, en los templos, en las casas de oraciones, en las plazas. Muchos lo hacen, hermanos, y la mayoría lo está haciendo de pie, manifestando una irreverencia, manifestando desobediencia, pasando por alto, hermanos, las enseñanzas de Jesús, pisoteándolas, haciendo quizás, hermanos, más válidas las palabras del ministro, del pastor, del diácono. Porque muchas veces dicen, vamos a orar, y ore con todo su corazón, no importa cómo usted ore. La realidad es que no sé si ellos saben lo que están diciendo o definitivamente lo hacen por ignorancia. Pero hoy la palabra de Dios nos está diciendo aquí, hermanos, y esto es palabra de nuestro Dios, no es palabra de los hombres. ¿Cómo vamos a orar? Personas que obran así, enseñan así, ciertamente, hermanos, están mostrando su orgullo, están mostrando su rebelión, desobediencia y jactancia. Y eso no puede ser posible, hermano. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo número 1, versículo número 2. Cuando en el pueblo de Israel, el pueblo, hermanos, obró en algún momento en pos de sus propios pensamientos y se fue en pos de sus propios dioses, olvidándose de nuestro Dios. Cuando alguien pasa por encima de las enseñanzas de nuestro Dios, ¿cómo se expresa Dios de nosotros? Isaías capítulo 1, verso 2, dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. Crié hijos, engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Y crean, hermanos, que la rebelión, la desobediencia ante nuestro Dios tendrá justa paga de retribución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si Dios nos ha criado, si Dios nos ha formado,
Como dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Si Dios nos ha criado como sus hijos y hemos recibido esta enseñanza, debemos de erradicar entonces de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, toda desobediencia, toda actitud carnal, todo orgullo. Dejemos a un lado el creernos ser superiores que nuestro Dios y dejemos esas enseñanzas contaminadas que solamente operan allá fuera, hermanos, donde hasta el hombre ha dicho en su corazón, no hay Dios. Pero nosotros los que tenemos este libro, tenemos esta instrucción, tenemos este manual en nuestras manos donde está la sana doctrina, seamos hijos obedientes. Un padre se alegra cuando sus hijos, cuando sus hijas son obedientes. La Escritura dice también, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Dios se agrada cuando somos buenos hijos, somos obedientes y obedecemos por amor, no por imposición, no por algún otro beneficio. Dios se agrada, hermanos, cuando nosotros le obedecemos y sus enseñanzas que Él nos da las recibimos y con gozo las vamos a poner en práctica. Así que siervo de Dios, hermano ministro, hermano diácono, cualquier congregación que nos esté escuchando y viendo, ajustémonos a la palabra de nuestro Dios. Como iglesia de Dios, cada día debemos ajustarnos a la palabra para que cuando Cristo venga va a encontrar una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes y que no tenga de qué avergonzarse, dice la palabra. Y ese es el deseo, hermano, llegar un día a ser esa iglesia victoriosa. Es por ello que la iglesia de Dios, hermano, la verdadera iglesia de Dios no debe perder estas pisadas, no debe perder estas huellas y nos vamos a esforzar día a día con un corazón humilde a obedecer lo que Dios quiere, hermanos, que obedezcamos. Vamos a la carta del apóstol Pablo. Vamos a ver Romanos capítulo 14, versículo número 11. Miren, ¿quiénes deben orar y cómo debe ser la oración? Romanos 14, 11. Dice así, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Quiénes deben de orar? La palabra de Dios dice aquí, hermanos, que ante mí se doblará toda rodilla. Así que todos debemos orar. Pero ahora dice la palabra de nuestro Dios cómo debe ser la oración. Y Pablo también aquí está diciendo, ante mí se doblará toda rodilla. Aquí no dice, hermanos, de pie. Aquí no dice sentados, aquí no dice acostados. Aquí la palabra de Dios lo está diciendo. ¿Qué es lo que nos resta? Obedecer. Hay un canto también que dice, si queréis ser felices, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Y recuerden que la obediencia es mejor que el sacrificio. Es mejor que el cebo de los carneros. Entonces, obedezcamos, hermanos. Si somos hijos de Dios, obedezcamos. Si el maestro nos ha enseñado, no lo hemos aprendido de algún otro hombre. Y Jesucristo no trajo una doctrina, hermanos, que lo recibió de algún hombre carnal. Si usted lee el Evangelio de Juan capítulo 7, versos 15 al 17, ahí encontrará que Jesucristo está diciendo, cualquiera pues que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si yo no hablo de mí mismo o de aquel que me envió. Y dice, yo no hablo de mí mismo, sino el que me envió, del que me ha enviado, esas cosas hablo yo, decía Jesús. Entonces Jesús no lo aprendió de hombre, hermano, se lo enseñó su Padre. Y nosotros le hemos aprendido ahora de Jesús y la enseñanza es de nuestro Padre que es Dios. Lo que resta ahora es orar a nuestro Dios, pero orar doblando nuestras rodillas, como dice este texto. Otro versículo más. Filipenses capítulo número 2, versículo número 9 al versículo número 11.
Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En su capítulo número 2, versículo número 9 al versículo número 11, dice así la Escritura: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Dice aquí la palabra de nuestro Dios que nuestra oración debe de ser en el nombre de Jesús, porque Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Toda oración debe de ser en el nombre de Jesús. No debe de ser en el nombre de María, no debe de ser en el nombre de Pedro, no debe de ser en el nombre de San Judas, no debe de ser en el nombre de otros dioses que el mundo tiene. La oración debe ser en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús dice que se tiene que doblar toda rodilla de los que están en los cielos, es decir, la familia celestial, los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, quienes tienen el nombre de Dios, deben doblar rodillas, dice aquí la palabra de nuestro Dios. Pues la Escritura dice, hermano, que los ángeles y toda esta familia celestial no cesan de día y de noche estar alrededor del trono de la majestad de nuestro Dios, postrados, manifestando y diciendo: santo, santo, santo. Día y noche, dice la palabra, que dan oración, gloria y honra a nuestro Dios. Ahora también dice la palabra de nuestro Dios: los que están en la tierra. Y los que están en la tierra es la iglesia de Dios, la familia de Dios, que estamos sobre esta tierra. La iglesia viviente, el pueblo viviente, que también debemos de doblar nuestras rodillas. Y la iglesia durmiente, de los que ya durmieron y que descansan en el polvo de la tierra, también ellos doblan rodillas porque murieron en su fe y siguen reconociendo, hermanos, la grandeza del poder de nuestro Dios. Entonces todos, por eso Pablo está diciendo, en el nombre de Jesús, todos deben doblar rodillas. Hacerlo incorrectamente, hermanos, de una forma en que la Escritura no ordena, es hacerlo categóricamente desobediente. Hipocresía. En el mundo o en la sociedad en que vivimos, hermanos, todos en los más altos niveles, ciertamente, hermanos, ni el más alto, ni el más medio, ni el más bajo, es aceptable para ellos humillarse. Por eso muchos manifiestan, hermanos, su orgullo. Aquí la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que cuando llegamos ante la presencia de nuestro Dios, aquí se termina toda clase de sociedad. Aquí no hay sociedad alta, ni media, ni baja. Todos los que hemos llegado a ser hijos de nuestro Dios, hermanos, todos debemos de orar y debemos de hacerlo de rodillas. Mucha gente por eso no busca a Dios, porque siente que tal vez, hermanos, por su arrogancia, algunos tal vez por su dinero, algunos otros más tal vez por sus categorías que tengan en un nivel tal vez catedrático su profesión. Para ellos doblar rodillas, hermanos, no es tan fácil, porque se creen ser grandes y bien vistos ante los hombres. Pero cuando lleguemos ante la presencia de Dios, aquí no hay categorías, hermanos. Todos debemos doblar nuestras rodillas, hermanos. Los ricos, los letrados, los pobres, los jóvenes, los viejos, los niños. Todos debemos ser obedientes ante nuestro Dios, quitar de nuestro corazón orgullo, desobediencia, hipocresía, y humillémonos ante la presencia de nuestro Dios. Realmente, hermanos,
La palabra de Dios nos enseña que el que oye y pone en práctica todo lo que Dios nos enseña, esa es una persona prudente. Esa es una persona que Dios se expresa bien de él o de ella. Y realmente, hermanos, respecto a la oración, Dios nos ha instruido. Dios nos ha dado su enseñanza. Ahora solamente nosotros oigamos la voz de nuestro Dios, para que así nuestras oraciones sean escuchadas delante de Dios. Pero si usted no está haciendo como Dios está ordenando y está enseñando, entonces simple y sencillamente Dios no oye esas oraciones de un corazón arrogante, de un corazón orgulloso, vanidoso, desobediente. Dios no escucha esas oraciones, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos, hermanos, que Dios escuche nuestras oraciones? Todos quisiéramos que Dios escuche nuestros ruegos, que Dios escuche nuestras plegarias. Y pues, Dios escucha, hermanos. Dios oye, porque así dice su palabra, pero hágalo de rodillas, como dice la Escritura. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Jeremías 33:3? Es un texto bien conocido. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Clama a mí, yo te responderé. Dios nos va a oír, hermanos, pero siempre y cuando que lo hagamos con todo nuestro corazón, y la oración debe ser, hermanos, puesto de rodillas. Eso dice la Escritura. Vamos a rectificar un último texto. Salmo 95, su versículo es el número 6. ¿Qué dice aquí la palabra de nuestro Dios? Si tenemos como esto, hermanos, muchos textos, pero no vamos a agarrar todos los textos. Solo estamos viendo las partes más importantes y resaltantes respecto a la oración, de cómo Dios nos da las instrucciones. Salmo 95, 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Aquí la palabra de Dios dice: arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Ahora pregunto, hermanos, ¿cómo debe ser nuestra oración delante de Dios? ¿Cómo debe ser nuestra oración delante de Dios, hermanos? ¿Lo entendimos el tema? Puesto de rodillas, así dice la Escritura. No necesitamos, hermanos, alargarlo, porque la palabra de Dios es bien clarito en este tema. Entonces, si lo hacemos de rodillas, como dice la Escritura, como hoy nos ha enseñado nuestro Dios, solo así Dios se agradará de sus hijos. Solo así Dios se agradará de su pueblo. Si usted no lo sabía, ahora ya lo sabe. Ahora ya escuchó lo que nuestro Dios nos enseña. Ahora solamente resta que hágalo. Y Dios se agradará de usted y lo escuchará. Porque ciertamente usted, cuando se esté arrodillando para orarle a nuestro Dios, se estará humillando delante de su presencia. Y así Dios lo bendecirá. Si lo hace en otro aspecto, si lo hace en otra forma, esa oración, hermanos, Dios no lo escucha. Es una oración con hipocresía. Y Jesucristo ya dio un calificativo y recomendó: cuando oréis, no seas como los hipócritas. Así que, hermanos, queremos tener la bendición de nuestro Dios. Obedezcamos a lo que la palabra de Dios nos enseña, esperando, hermanos, que este tema haya sido entendido. Pongamos toda nuestra parte, nuestro interés, para que Dios escuche nuestros ruegos y que Él siempre nos pueda bendecir. Hasta aquí dejamos la enseñanza por esta ocasión, esperando, pues, hermanos, que este mensaje sea de bendición
para el crecimiento de nuestras vidas espirituales. Pasa a vosotros.